Muy buenos días. Que la gracia y el favor de Dios se derrame sobre la vida de todas aquellas personas donde este audio y este video van a llegar. Te habla el pastor Ronnie Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación de Naco. Ahí estamos en la calle Sierva de María número 8 para asistirte en todo lo relacionado en el área espiritual. Le damos gracias a todos aquellos que en este momento se están conectando para poder recibir una palabra de parte de Dios. En este tiempo en el cual cada uno de nosotros está atravesando y está viviendo, la palabra de Dios es como un bálsamo que puede pasar y entrar a lo más profundo de nuestros corazones y desde allí puede darnos a nosotros la tranquilidad y la paz que en este momento cada uno de nosotros necesitamos. Por ese motivo te exhorto a que escuches esta palabra de parte de Dios, que sé que va a ser de gran edificación para tu vida, la cual se encuentra en el libro de Filipenses, en su capítulo 4, verso 1 en adelante. Es mi oración a Dios que de la misma manera que Dios ha tocado mi corazón con esta palabra, Dios también pueda tocar tu vida a través de la misma. Por tal motivo te invito a que abras tu Biblia o la enciendas y vayas al libro de Filipenses en su capítulo 4 y vamos desde el verso 1 en adelante. Cito la palabra de Dios. Filipenses 4:1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su testimonio sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios añada bendición a cada una de nuestras vidas a través de esta su santa y divina palabra. Esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón y que hoy quiero transmitirte a través de este video, y doquiera que pueda llegar esta voz de audio, que el Señor pueda bendecir de manera especial tu vida. Libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, quien fue un hombre escogido de parte de Dios, y en el capítulo 4 hay algunas exhortaciones que, si bien es cierto, la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, y al mismo tiempo es una palabra que está actualizada al presente, no importando los tiempos que puedan pasar, bien se aplica justamente al tiempo al cual estamos viviendo hoy en día. Y en el verso 4, capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a hacer mención de lo que había en el corazón de él y de lo que de verdad tenía importancia en su vida, lo que tenía vital relevancia en la vida de él. Y él empieza diciendo estas palabras que se ajustan al tiempo actual en el cual hoy en día nosotros estamos viviendo. En el verso 1, el
Por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse siempre firmes en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida porque estaba privado de su libertad y no podía compartir con los hermanos. Y el hecho de estar privado de su libertad le traía a él escribir esta carta y al mismo tiempo le ponía en una posición de valorar lo que de verdad era importante para Pablo. Para el apóstol Pablo, lo que tenía importancia, relevancia en su vida era el amor que él le tenía a los hermanos que él había ganado para la gloria del Señor, que venían siendo como las personas a las cuales él había trabajado, llevándoles el evangelio para traerlos al conocimiento de la verdad. Para él, estas personas, estos hermanos que conformaban la iglesia de Filipenses, eran lo que tenían el valor preeminente en su vida. El apóstol Pablo no comienza mencionando los títulos que pudo haber obtenido, las ganancias que pudo haber alcanzado. Para él todo esto tenía importancia, pero en el orden de sus prioridades, la importancia de los hermanos, aquellos que habían sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que él les había predicado el evangelio, que él se los había ganado para el Señor, era lo que llenaba su corazón, era lo que llenaba su vida, era lo que hacía que su corazón palpitara. Y en esta carta, lo primero que él le empieza a decir: cuánto les amo, cuánto les extraño. Ustedes son mi tesoro. Si algo tiene valor en mi vida, decía Pablo, es el yo haber podido conocerles a ustedes, llevarles la palabra, que conozcan al Señor, y yo, que tan mío son las personas a las cuales les he predicado este evangelio, a los cuales me los he ganado para el Señor. Y esto trae una gran reflexión, dando a entender que nosotros, los que servimos a Dios, lo que debe de tener relevancia en nuestras vidas, no son las cosas que podamos acumular, sino son las personas con las cuales nosotros estamos conectados hoy en día. Amados, el apóstol Pablo estaba sintiendo lo mismo que está en el corazón de Dios. Para Dios lo importante no es este mundo, sino las personas que habitan en este mundo. Dios crea todas las cosas perfectas y las crea para que puedan ser entregadas al hombre y puedan ser juzgadas, gobernadas por el hombre. Todo lo creado fue creado hermoso y perfecto, y Dios, esa creación hermosa y perfecta, entonces la entrega al hombre, dando a entender que en el orden de prioridades de la creación, el hombre tiene el lugar primero en el corazón de Dios. Dios ama sobremanera al ser humano. Y ese mismo amor de Dios hacia el ser humano es traspasado a los hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y que predican la palabra, dando a entender que lo primordial es amar, cuidar a las personas que están alrededor de cada uno de nosotros. Y es interesante ver cómo el enemigo ha querido distorsionar esto. Cómo muchas personas ponen su interés, su mirada en las cosas superfluas, quitándola de las cosas que de verdad tienen valor. La Biblia dice que Jesús
En una ocasión se paró frente al monte y miró a Jerusalén, y dice la Biblia que dijo estas palabras: oh Jerusalén, refiriéndose no a la ciudad, sino a los habitantes de la ciudad. ¿Cuántas veces tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados, cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? El amor del Señor era hacia la humanidad, hacia el ser humano. Y la iglesia necesita entender que nosotros necesitamos comenzar a amar, a extrañar a esas personas, tanto creyentes como aquellos que no lo son, porque al final de cuentas de eso se trata nuestras vidas, de aprender a amar lo que es la creación por excelencia de Dios, que es el hombre y es la mujer. Esto es lo que de verdad tiene importancia. Y el apóstol Pablo, sintiendo esta necesidad de que no podía estar unidos, ni podía estar junto a los hermanos por la condición que estaba viviendo, él dice: ustedes son mi tesoro. Si hay algo que amo, si hay algo que deseo, es poder juntarme con ustedes. Los extraño. Ustedes son lo importante, decía el apóstol Pablo, para Dios y para mí. El no poder estar juntos, decía el apóstol Pablo, me causa tristeza, me causa dolor. Pero escribo esta carta para darles algunas exhortaciones, para que ustedes también puedan aprender a valorar y puedan venir al conocimiento de esta gran verdad y la puedan aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, y en el verso 2 él comienza a decir lo siguiente: ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. El apóstol Pablo en el verso 2 da una enseñanza tan grande, pero tan poderosa, porque el apóstol Pablo había aprendido a amar a las personas por encima de sus defectos, por encima de cualquier posición que puedan tener contraria entre ellos o contrarias con él. Por encima de todo, el apóstol Pablo había aprendido a amar a todas las personas que tenían contacto con él, por encima de todas las diferencias habidas y por haber. Mi amor hacia ustedes, decía Pablo en el capítulo, en el verso 2, es relacionado a esto. Estos hermanos estaban teniendo una diferencia, y el apóstol Pablo les dice: yo los amo por encima de todas las diferencias. Y en el verso 2 le da a entender que no es tiempo de perder tiempo fijándonos en errores que podamos tener cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, hermano, el único perfecto en esta tierra se llama Jesucristo. Todo ser humano tiene virtudes, cualidades, y también todos tenemos nuestros errores. Pero el apóstol Pablo había superado toda diferencia. Había aprendido a amar a la persona con sus debilidades, y lo había aprendido a amar con sus cualidades buenas. Y él hacía una diferencia, y el llamado era: aunque pueda haber diferencia, aunque pueda haber dificultades, aunque estemos distanciados, yo he aprendido a amarlos a ustedes por encima de todas las cosas, porque los he aprendido a amar y he aprendido a convivir y desarrollar mi vida junto a cada uno de ustedes. Y hoy
Decía Pablo, estoy lejos de ustedes por la condición en la cual estoy. Pero mi consejo es, rompan toda barrera de diferencia. Procuren buscar la conciliación en Dios y aprendan a depender y amar a Dios por encima de cualquier diferencia. Porque al final de cuentas, cuando venga la adversidad, con lo que vas a poder contar son con aquellos que aman a Dios y que estarán dispuestos a doblar sus rodillas para la gloria del Señor a favor de tu vida. El apóstol Pablo habla de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. ¡Qué gran bendición es esta! ¡Qué gran bendición es esta! De saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sabes, hay muchos reconocimientos en esta tierra que podemos tener y nuestro nombre puede estar escrito en muchos lugares. Pero quiero decirte algo. Es mejor que el nombre nuestro no esté escrito en otros lugares, pero sí en el libro de la vida, porque esa es la garantía eterna para cada una de nuestras vidas. Y este tiempo que estamos viviendo bien se puede llevar a cabo a este verso de lo cual estamos leyendo. Porque en el verso 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, alégrense siempre en el Señor. Y aquí empiezan las exhortaciones de Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Qué gran verdad dice la palabra de Dios en este momento. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses? Le estaba diciendo lo siguiente. Quiero que tengan presente que la felicidad, la alegría, el gozo de ustedes no depende de las cosas externas de afuera, sino que el gozo de ustedes depende del conocimiento de Dios que habita en ustedes. Su felicidad, su alegría, su contentamiento brota desde adentro hacia afuera. La mayoría de las personas necesitan tener cosas para ser felices. Pablo le dice a la iglesia, tú no necesitas nada de afuera para tú ser feliz. Lo que tienes dentro, que es al Señor en tu corazón, por lo tanto tu alegría brotará desde adentro hacia fuera. Qué gran verdad es esta. Tremendo verso de la palabra de Dios, dando a entender que nosotros no valemos por lo que tenemos, sino valemos por la posición y por lo que somos al momento de venir al conocimiento de la verdad, el cual es Jesucristo. Al venir al Señor, Dios nos posiciona en el lugar de ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es que hemos sido insertados en la vid verdadera. Por lo tanto, el que ha sido insertado no necesita nada de afuera porque está recibiendo la savia directa de la propia vid. Por eso el apóstol le dice, alégrense en el Señor. Insisto, alégrense. Y cualquiera pudiera decir en esta hora, cualquiera pudiera decir en este momento, pero qué fácil es para el apóstol Pablo decir, estén contentos, estén alegres. Si el apóstol Pablo estuviera viviendo esta pandemia, si el apóstol Pablo estuviera viviendo esta condición, no sería tan fácil para el apóstol poder expresar estas palabras. No, él dijo, alégrense siempre, no importando la adversidad, no importando lo bien o lo mal que podamos estar, siempre. ¿Sabes por qué él pudo expresar siempre? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, estaba confinado a una cárcel, privado de su libertad, esperando ser juzgado para ser muerto.
Por lo tanto, la condición que él estaba viviendo no era la mejor que él estaba desarrollando en su vida en ese momento. Había una condición de muerte sobre su vida y estaba condenado a una cárcel, preso. Sin embargo, desde esa cárcel, donde él podía mirar los calabozos, las rejas, aquella celda donde él estaba, sin embargo, aquella celda pudieran haber producido tristeza. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: alégrense, porque aunque yo estoy preso aquí, estoy libre en el Señor. Dando a entender que cuando conocemos a Dios y amamos a Dios y dependemos de Dios, aquellos que de verdad han conocido a Dios en intimidad, significa que no importando lo que hay externo, eso no va a importar, amados. No importa enfermedad, no importa el hambre, no importa lo que venga. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros y murió en una cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios sobre nuestras vidas! Mi felicidad, mi alegría, mi contentamiento, sellado bajo mi intimidad con Dios, conectado con Dios. No importa lo que venga, no importa pandemia, no importa aflicción, no importa necesidad, no importa lo que se levante, estaré agarrado de la mano de mi Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia de los filipenses, diciéndole: yo estoy preso, pero porque yo estoy preso no quiere decir que estoy amargado. No. Le escribo esta carta diciéndole: alégrense, regocíjense, porque Cristo está en vuestros corazones. Y en el verso 5 él habla estas palabras y sigue exhortando a la iglesia y le dice a la iglesia que su testimonio sea evidente a todos. El Señor está cerca. Qué verso de la palabra de Dios más poderoso. Que tu testimonio, que el testimonio nuestro, Pablo le escribe a los filipenses, sea evidente a todos. Y si tomamos esta palabra y la traemos a este tiempo, Dios me está diciendo: hay una gran multitud de personas que están rodeando mi vida desde la distancia y otros desde cerca, y ellos están mirando el testimonio, el comportamiento, la manera como yo actúo, la manera como yo hablo. Hay personas que están pendientes, y el apóstol Pablo dice: en medio del tiempo, en medio de la necesidad, en medio de cualquier situación que estés viviendo, tu testimonio tiene que ser evidente a los demás. Por tal motivo, si mi testimonio tiene que ser evidente, yo necesito saber qué hay en mi corazón, cuáles son mis pensamientos y cuáles son las palabras que yo hoy estoy pronunciando. Si bien es cierto que no tenemos la respuesta a todas las preguntas que pueden llegar a nuestras vidas, pero sí tenemos lo básico, es entender que por encima de todo Dios tiene el control absolutamente de todo. Nada se le escapa a nuestro Dios. Por tal motivo, mi testimonio será cómo estoy actuando en este tiempo. No puedo actuar como las personas que no conocen a Dios. Si bien es cierto que puedo sentir el temor, que puedo sentir la angustia, que estas cosas basadas en mis emociones pueden llegar, pero por encima de todo esto necesito llevarlas a los pies de Cristo y de ahí partir con un testimonio genuino
de lo que nosotros profesamos y de lo que nosotros decimos que nosotros somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Y cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios? ¿Cuál debe de ser la palabra que debe de estar en mi boca? Una palabra conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, sí es verdad, pero Jesús dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. Por tal motivo, mis palabras, mis actitudes, mi comportamiento tienen que ir relacionado a mi relación con Dios. De tal manera que aquellos que no conocen a Dios, sus vidas puedan ser impactadas por la manera que yo hoy estoy viviendo. Imagínate por un momento que alguien te llame en este tiempo que estamos viviendo con una desesperanza grande en su corazón y te llame a ti para buscar socorro. Y tú, en vez de darle aliento, le das una palabra que lo que va a hacer es tumbarlo más. No, el apóstol Pablo dijo, cuidado. Tu testimonio sea evidente a ellos. Sabes, hay un verso de la palabra de Dios que a mí toda la vida me ha tocado y ha llenado mi vida. Y es el verso de aquella mujer que había perdido a su hijo y que el profeta Eliseo se lo había profetizado y el hijo le da un fuerte dolor de cabeza y muere. Y aquella mujer deja al niño en su casa muerto y va donde el profeta. Y mientras iba caminando hacia el profeta, se encuentra con Giesi, el siervo de Eliseo. Y Giesi le dice, ¿cómo va todo, mujer? Y ella le responde a Giesi, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien si el niño había muerto? Porque el hombre y la mujer de Dios deben de entender que sus necesidades las tenemos que llevar a la presencia de nuestro Dios. Que lo que me está haciendo falta, necesito revelarlo en la presencia de Dios. No salir a decir que estoy pasando necesidad, que estoy pasando aflicción, que tengo problema. No, mi testimonio será evidente a las demás personas. Por tal motivo, voy a cuidar lo que hablo en este tiempo. Voy a cuidar mi comportamiento en este tiempo. Oraré a Dios para que ponga una palabra de sabiduría en mi boca. Para que cuando yo abra mi boca, la gloria de Dios pueda manifestar y pueda tocar a todos los que están alrededor de mi vida. Para la gloria de su nombre. Mi testimonio en este tiempo no puede ir alineado a cómo viven aquellos que no conocen a Dios. Hay una gran diferencia. Ellos actúan desesperadamente y sin esperanza porque no conocen al Dios que tú y yo tenemos. Y si alguien me está escuchando en esta hora que no tiene al Señor, quiero decirte que Él te ama y quiere transformar tu vida y quiere llenar tu vida de su amor y de su felicidad. Por tal motivo, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, a los creyentes, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, que en los momentos de aflicción son los momentos donde nuestra fe tiene que crecer y son los momentos donde tenemos que manifestar lo que realmente nosotros somos, hombres y mujeres transformados, regenerados, cambiados por la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue diciendo en el verso 6, no se inquieten por nada. ¿Cómo? En el verso 6 el apóstol dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo que está ocurriendo a la humanidad ha sorprendido a la humanidad, pero lo que está pasando no ha sorprendido a Dios. Nada de lo que acontezca en esta tierra es ajeno al conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no se inquieten por nada, no importa lo que veas.
Lo que sí tienes que ocuparte no es en lo que estás viendo, sino ir a la presencia de Dios y estando en oración, presentar allí tus peticiones y darle gracias en una forma de acción de fe. Señor, tengo esta necesidad, pero en fe te la presento y en fe te doy gracias porque sé, tengo la convicción, tengo la seguridad, tengo la certeza de que tú vas a obrar en favor de mi vida. Esa debe de ser la expectativa nuestra cuando venimos a la presencia de Dios, cuando oramos. Hoy en día tenemos los médicos, los paramédicos, las enfermeras, el 911, la policía, la guardia que están tirando en el primer orden de batalla como creyente. Quizá nosotros no seamos médicos y no pertenecemos a ninguna de estas instituciones, pero desde mi casa yo puedo realizar una gran labor, porque desde mi casa puedo entrar en oración para cubrir las vidas de todos estos, para orar por lo que está aconteciendo en el mundo, para orar por aquellos que no conocen a Dios, para orar por aquellos que están siendo afectados, para orar por aquellos que todavía no han contraído el virus, para orar por las necesidades de los demás, para orar para que Dios intervenga a favor de esta humanidad. Ese debe de ser la razón de nuestra existencia. No nos debemos de inquietar por lo que estemos viviendo. Vayamos a la presencia de Dios a interceder por aquellos que todavía no han conocido a Dios. Y démosle gracias al Señor, porque en medio de todo esto tocará miles de vidas. En medio de todo esto salvará multitudes de personas, porque Dios ama a toda la humanidad. Entonces, el llamado del apóstol Pablo hacia la iglesia era justamente eso: no te inquietes. Ten presente lo que la Biblia dice: no caminamos por vista, sino por fe. No es por vista, porque por vista estamos mirando que el panorama es tétrico, es delicado, y que aún pasa esta pandemia, los daños, las secuelas que van a quedar van a ser grandes. Pero ¿sabes algo? El mismo Dios que está con nosotros cuando todo estaba bien, es el mismo Dios que estará con nosotros en estos momentos. Simplemente lo que ha cambiado es el escenario, pero Dios es el mismo. El mismo. Él no cambia. Dice la palabra de Dios, Él tiene todo el poder. Por lo tanto, debo de entender que el que me suplía antes es el mismo que me va a suplir ahora. Debo de creerlo, debo de orar, debo de llevar mis peticiones y debo de darle gracias a Dios porque sé que Él la va a contestar. El apóstol Pablo hace esta exhortación a Filipo, dándole a entender esto a los creyentes. Y en el verso 7 dice una palabra poderosa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Antes de Jesús ascender al cielo, reunió a los discípulos y le dijo estas palabras: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz no es la ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de pandemias, ausencia de necesidades. No, esa no es la paz. La paz es tener la confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia en que nosotros podamos estar. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, cuando estas olas comenzaron a azotar la barca, ellos comenzaron a mirar con los ojos cómo el mar estaba embravecido. Sin embargo, en la barca había uno que estaba durmiendo. Y despiertan al que duerme. ¿Y por qué estaba durmiendo el Señor? Porque Él tenía la paz de Dios y el control de todas las cosas en esta tierra.
Por tal motivo el llamado de Dios es que la paz de Dios, número uno, cubrirá, llenará tu corazón y llenará tus pensamientos. Porque de la abundancia del corazón habla nuestras bocas. Por tal motivo, ¿de qué voy a llenar mi corazón? ¿De qué voy a llenar mi vida? De la presencia, de la paz de Dios, sobremanera, para que mi corazón esté lleno de esto, para que mis pensamientos estén llenos de esto, para que cuando yo pueda pronunciar la palabra, sea una palabra poderosa, que pueda impactar, transformar, cambiar, dar vida a aquel que la pueda estar escuchando. Entonces, el apóstol habla y hace un señalamiento de este tiempo, dando a entender que en los tiempos en los cuales estamos viviendo, necesitamos desintoxicar nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Desintoxicar nuestros corazones, desintoxicar nuestros pensamientos, dando la entrada a la gracia, al favor, a la presencia, a la paz de Dios. ¿Dónde? En mi corazón. Para que mis pensamientos estén alineados y para que mi boca pueda pronunciar una palabra que transforme y vivifique al que la esté escuchando. Por tal motivo, en este tiempo, quiero que puedas retomar estas exhortaciones, las puedas aplicar a tu vida y puedas comenzar a ponerle un propósito a esta cuarentena: llenar nuestro corazón, llenar nuestros pensamientos de la gracia, del favor, de la presencia, de la paz de Dios, sobremanera, para que cuando pueda expresarme, en vez de salir espinas, puedan salir flores para la gloria de Dios. Por tal motivo, esta palabra la traigo a ti para traer una conciencia clara del tiempo en el cual estamos viviendo y cuál debe de ser nuestro punto de reflexión. Número uno, darnos cuenta que lo importante en esta vida no es lo que podamos o dejemos de tener, sino las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el punto número uno, entender que lo que tiene validez son las personas que están alrededor de tu vida. En este momento, en estos breves segundos, quiero que pienses ahí mismo en tu hogar. ¿Sabe qué es lo importante en tu hogar donde tú estás? No es el techo seguro que tienes, es la esposa que Dios te ha dado. Es el esposo que Dios te ha dado. Son los hijos que Dios te ha dado. Eso es lo que tiene validez. No son los muebles, no son los ajuares de la casa. Todo eso son necesarios, pero no es lo primordial. El apóstol Pablo enseña en esta exhortación que lo primero es amar a los que están alrededor de nosotros. Tener una relación interpersonal con todos, amarles con sus defectos, amarles con sus virtudes, pero sobre todas las cosas, que el vínculo del amor de Dios nos mantenga siempre unidos en el Señor. Número dos, que aprendamos a contentarnos, no importando la situación que tengamos. El mismo Dios que está contigo cuando hay langosta es el mismo Dios que está contigo cuando hay espagueti. Lo que cambia es la comida, el aperitivo, pero Dios sigue siendo el mismo. Aprende a deleitarte y a contentarte cualquiera que sea tu situación. No importa la que sea, porque lo de afuera no es lo que va a llenar lo de adentro. Lo de adentro es lo que va a desbordar hacia afuera. En tercer lugar, tu testimonio. Hoy en día debemos de saber cómo nos expresamos y cómo nos movemos en medio de este mundo actual en el cual estamos viviendo. Somos ente de propósito de llevar aliento y cargamos una palabra de parte de Dios como una semilla
que cuando cae en un terreno, tiene que producir vida eterna para la gloria de su nombre. Y por último, que nada nos inquiete y que nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios y que su paz, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, todas esas preguntas que podamos tener, todos esos por qué, su paz sobrepasa todo ese entendimiento, llenará nuestros corazones y llenará nuestras mentes para que nuestra boca pueda pronunciar una palabra de vida para la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Y no quiero cerrar sin orar por aquellos que todavía no han conocido al Señor. Si eres alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo y has escuchado esta palabra, yo quiero orar por ti. Con esta oración vas a dejar que Dios entre en tu vida y pueda transformar tu corazón. Quiero que ahí donde estás cierre tus ojos y puedas repetir esta palabra conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora he aprendido que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario limpia mi vida de todo pecado. Te acepto como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, te invito a que tomes tu teléfono, llames a un hermano que conozca y diles que tú hiciste esta oración de fe y que quieres saber cuáles son los pasos correspondientes que debes de dar, y este hermano de seguro que te extenderá la mano y te ayudará. Quiero orar por ti. Quiero orar por todos los hermanos de la iglesia cristiana Fuente de Salvación de Naco, pidiendo la gracia y el favor de Dios, y al mismo tiempo orar por ti que me estás escuchando en esta hora. No importa cuál sea tu necesidad, no importa por lo que estés atravesando, Dios tiene poder para obrar en tu vida. Así que voy a pedir que te pongas en comunión en esta hora, cierre tus ojos y voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta hora. Quiero presentar a cada creyente, Señor, a cada hermano de la iglesia cristiana Fuente de Salvación de Naco, que como el apóstol Pablo, Señor, les amo, les extraño. Oro por ellos, para que tu gracia no falte, Señor, a favor de sus vidas. Para que tu amor se derrame cada día sobre ellos. Para que no importando la necesidad que puedan tener ellos o los suyos, seas tú obrando a favor de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Desde la distancia oro para que esta palabra pueda llegar allí donde ellos están y tu Espíritu Santo pueda obrar a favor, Señor, de la vida de ellos para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y aquellos que todavía, Señor, no pertenecen a nuestra congregación, pero que están ahí, bendíceles, cuídales, guárdales, toca sus corazones. Están atravesando, Señor, momentos de enfermedad, de escasez, de dificultad. Oro a ti por ellos. Intercedo delante de ti y te doy gracias, porque sé que vas a escuchar este clamor y que tu solución, tu provisión, tu sanidad llegará hacia sus vidas ahora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice, llena sus vidas de manera especial, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Y sigamos, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Cristo viene pronto. Dios te bendiga.